Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae. Un saludo muy cordial para todos. Hemos llegado ya al sexto día de nuestra preparación, donde vamos a centrarnos en el así llamado juicio universal. Para entender lo que es eso del juicio universal, daremos tres pasos: los preparativos, el juicio en sí y la sentencia que se dictará. Comencemos escuchando un trozo del Evangelio según San Mateo en su capítulo 24, versículos 29 al 31. Allí nos dice nuestro Señor: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra romperán en llantos, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles que con trompeta clamorosa reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo a otro de los cielos. Si te das cuenta, querido hermano, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, están resumidos los preparativos para el juicio universal. Ese juicio universal que tendrá lugar al fin de este mundo y que será, por tanto, como el mismo catecismo dice, la recapitulación de todas las cosas, lo vamos a ver dentro de unos instantes, va a tener una serie de pasos. Siendo concretos, al analizar este texto evangélico, tendríamos que decir que hay como 4 pasos principales que son los preparativos para que ese juicio universal pueda darse. Lo primero es una persecución universal. El Señor lo dice así de forma textual: después de la tribulación de esos días. Para que el juicio pueda darse, entonces, anteriormente al juicio, tiene que darse un momento de persecución universal, de tribulación generalizada por toda la tierra. Esa persecución generalizada es lo que va creando como el escenario para que el juicio universal pueda darse. Mientras haya impíos, personas malas, que no solo son pecadoras, puesto que todos lo somos, a excepción de la Santísima Virgen, San José y San Juan Bautista, todos los demás somos pecadores, pero que no solo sean pecadores, sino que estén buscando con ansias el mal, establecer el mal. Mientras haya este tipo de personas en esta tierra, se experimentará el sabor de las tinieblas infernales. Así afirman muchos padres de la Iglesia al comentar este texto bíblico. Entonces no es de extrañar esta persecución universal previa al acontecimiento del juicio universal. Es un estado como de llevar al extremo toda la iniquidad y el mal del mundo. Si a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido iniquidad, ha habido impíos, ha habido pecadores que han buscado reafirmarse en el mal y establecer
el imperio del mal. Pues bien, llegará un momento, justo en los episodios previos al fin del mundo, cuando esa persecución se haga universal contra el bien. Será un momento de triunfo esplendoroso del mal, donde dará sensación que ya solo hay espacio para el mal en este mundo. Dicen igualmente los padres de la Iglesia que entre un día y otro vendrá una noche universal, como si fuera la muerte antes de renacer todo de nuevo. ¿A qué se refieren los padres de la Iglesia cuando dicen que entre un día y otro habrá una noche universal? Se refieren a que antes de esa tribulación universal vendrá esa etapa larga de 1000 años de esplendor de la Iglesia en esta tierra. Para que nos entendamos y hagamos como una especie de composición mental de las cosas, nosotros ahora mismo nos encontramos como en vísperas del inicio de esos 1000 años. Por eso se parece este momento actual al que hace unos instantes estaba tratando de describir. Esa persecución universal, ese triunfo universal del mal, es lo que ahora se está viviendo. El bien está perseguido, está perseguida la familia, que desde siempre había sido el centro de la Iglesia y de la sociedad. Está perseguida la fe católica, está perseguido todo aquello que sea de Dios o lleve a Dios. De forma universal es algo políticamente incorrecto y cada vez va creciendo más la iniquidad en medio de este mundo. Pero esto no significa que nosotros estemos en vísperas del fin del mundo y del juicio universal. Lo que significa es que estamos en un tiempo que pudiéramos llamar bisagra. Bisagra entre la sociedad que llegó hasta nosotros, que ya está siendo destruida, si no lo está del todo, y que es como preámbulo para una nueva sociedad, para un nuevo estatus mundial. Ese nuevo estatus mundial que pasa a través de persecuciones y de victoria aparente de la iniquidad en el mundo, nos llevará a esos 1000 años de existencia de la Iglesia en esta tierra, una existencia victoriosa, gloriosa, como nunca ha sido antes tan fuerte en toda su historia terrena. Pero esos 1000 años al fin se van a acabar, y porque esos 1000 años al fin se van a acabar, vendrá una nueva noche. Por tanto, estamos entre dos días grandes, el día grande que se alarga por 1000 años de gloria de la Iglesia en esta tierra y el gran día del juicio universal. Pues entre un día y otro, dicen los padres de la Iglesia, vendrá una noche universal profunda, más difícil, más profunda, más espesa que esta que ahora mismo estamos viviendo, que vuelvo a reiterar, se parece mucho a esa que estoy tratando de describir previa al juicio universal. Sin embargo, aquella será mucho más grande, insisto, mucho más difícil, mucho más espesa y complicada de vivir y de soportar. Por tanto, el Señor Jesucristo habla de esa noche. Es el primer preparativo para el juicio universal, una persecución universal. En segundo lugar, nos habla de presencia divina. Después de esa noche viene un segundo paso, la presencia divina. Dice el mismo Señor que el sol se oscurecerá. Se oscurecerá vencido por la claridad de la presencia de Dios. Después de esa noche que copará el mundo entero, vendrá la presencia de Dios sobre toda la creación. Una presencia visible y tangible para toda la creación entera. Eso de que el sol se oscurecerá, se tambalearán los astros, las estrellas perderán su esplendor, todas estas expresiones del Evangelio de San Mateo y que se pueden localizar también casi que calcadas en otros textos bíblicos, al fin y al cabo nos están hablando de este momento porque Cristo va a brillar tanto, se va a oscurecer
la creación frente a su esplendor y belleza, pero a la misma vez los padres de la Iglesia también lo refieren a lo anteriormente dicho, al momento de persecución y de oscuridad universal. Pues bien, nosotros aquí lo aplicamos en ese segundo sentido, especialmente cuando ya Cristo, siendo visible después de esa persecución generalizada sobre el mundo, que al fin no sabemos cuánto durará, pero sí que será muy profunda, llegará la presencia de Dios. Esa presencia de Dios será el segundo preparativo para el juicio universal. El tercer preparativo es la recapitulación de todo lo creado. Textualmente el Señor nos dice: todas las tribus de la tierra romperán en llanto. Los judíos, los paganos, los herejes, todos aquellos que hicieron de alguna forma lucha contra Dios, que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo y que se opusieron a Él, a su voluntad, a sus deseos, a lo largo de toda la historia, en el momento del juicio universal, justo cuando ya Él se haga visible y tangible para todos, entonces, en ese momento, romperán en llanto, porque se darán cuenta por fin de todo lo que perdieron, haciéndole la guerra a Cristo durante su existencia terrena y dándose cuenta de que ya todos aquellos malos pasos, falta de conversión, alejamiento de Dios, lucha para que otros se alejaran y se opusieran a Dios nuestro Señor, en ese momento ya no tiene solución, ya no hay vuelta atrás, ya no es posible la conversión, ya no hay capacidad para poder retomar el camino del bien. En cuarto y último lugar, se entronizará la Santa Cruz y nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Mateo afirma: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. A renglón seguido dice: verán al Hijo del Hombre. Por tanto, hay como un último preparativo ya para el juicio que inminentemente va a comenzar, y ese es la entronización de Cristo y de su Santísima Cruz de forma previa. Así lo explica el gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre el Evangelio de San Mateo. Dice así: aparece la señal de la Santa Cruz para tapar con creces la boca arrogante de los judíos. Ninguna justificación mejor que la cruz para sentarse Cristo en su tribunal, mostrando no solo sus llagas, sino la muerte ignominiosa a que fue condenado. Por tanto, para que nos entendamos, el juicio se va a hacer delante de la visión de la Santa Cruz, que incluso va a estar delante nuestro Señor Jesucristo entronizado. Por tanto, la creación entera, mirando al frente, va a poder ver la señal gloriosa de la salvación, la Santa Cruz, y delante de esa Santa Cruz va a estar nuestro Señor Jesucristo, con sus llagas gloriosas, triunfantes, mostradas a la creación entera. ¿Qué significa esto? ¿Significa que se va a ver una especie de espejismo de la Santa Cruz o una representación de ella? No, en ningún caso. Lo que se va a ver es la verdadera cruz de nuestro Señor, la auténtica y verdadera cruz en la cual Él fue crucificado, padeció y triunfó para nuestra salvación. Significa, nos dicen los padres de la Iglesia, que en el momento previo al juicio universal, todas las reliquias verdaderas de la cruz de Cristo existentes en el mundo se reunirán de nuevo y se reunificarán todos los trozos, mayores o menores, de la Santa Cruz, haciendo que esa cruz santa del Salvador vuelva a brillar en todo su esplendor y en su composición original. Y con la cruz de nuevo
reconvertida en esa señal inicial de salvación, ya no en pequeños trozos como se venera desde hace siglos y se continúa adorando los fieles en muchas partes del mundo. Ya la cruz se va a presentar de una forma única, reunificada, el signo entero y no por trozos. Y ese signo entero, visible a toda la creación y glorioso, será presentado. Y tiene que ser esto así porque es la señal de la salvación, porque es el trono escogido por Dios para triunfar. Si Cristo triunfó en la cruz necesariamente tiene que presentarse a toda la creación, porque no es señal de derrota de Dios, cuidado, no es señal de desastre para Dios, no es señal de victoria del mal sobre Cristo, sino todo lo contrario. La cruz es el lugar donde se pretendía acabar con Dios, pero donde Dios triunfó y venció para nuestra salvación y la salvación de todo el género humano. Entonces la cruz se va a presentar, porque ya solo en el juicio universal, ver la cruz de Cristo reunificada y gloriosa delante de nosotros será una señal de confusión para todos los malos, porque pensaban que Dios había muerto, pensaban que Dios había sido derrotado en la cruz, y se darán cuenta, viendo la cruz de esta forma entronizada, que al fin quien ha triunfado es Dios, y que la cruz no es ignominia, la cruz es victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando la cruz esté así entronizada, inmediatamente delante de la cruz será entronizado nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, tan solo de una forma visible, se nos mostrará su victoria. Las señales de su pasión, sus santas y gloriosas llagas, que también parecían a muchos como señal de victoria del mal sobre el bien, presentándose así de forma gloriosa, y tan solo con esa visión de ellas, todos los malos, todos los impíos de la historia se darán cuenta que Dios no fue vencido nunca. Se darán cuenta de que a Dios nunca se le ha ganado ninguna batalla. El victorioso, el triunfante es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, con todos estos 4 preparativos, al fin se comenzará el juicio, se celebrará el juicio universal. En este segundo paso que damos, siguiendo las enseñanzas del Catecismo Romano de la Iglesia Católica, se nos dice que el juicio universal tiene como 2 partes esenciales. Una, la que ya veníamos diciendo, la visión de Dios, la visión de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le verá no como se le vio en su vida terrena, los 33 años de su existencia en esta tierra, tampoco como ahora le vemos durante la celebración del santo sacrificio de la misa, sino que allí se le podrá ver de forma que no quede duda de que Él es el único Dios, y por tanto indiscutiblemente todos los seres creados que en aquel momento comparezcan en el juicio, es decir, todos los que han existido desde la creación del mundo hasta el fin de ese mismo mundo, reunidos delante de nuestro Señor Jesucristo, podrán reconocer que allí está el verdadero Dios, que ese es el Dios verdadero. De una forma indiscutible se verá a Dios y se le reconocerá como lo que es, el Kyrios, el Señor de toda la historia. En segundo lugar, se dará una especie de comparativa entre cada alma y lo que se está viendo. Recordemos que lo que se ve es la Santa Cruz gloriosa y nuestro Señor Jesucristo entronizado delante de ella, mostrando sus llagas gloriosas. Cristo será por tanto el modelo y cada persona será comparada con ese modelo. En la medida en que cada persona comparada con ese modelo tenga un mínimo de parecido, esa persona tiene salvación eterna. En la medida en que se dé una gravedad de diferencia entre ese ser
y nuestro Señor Jesucristo, entre esa persona y nuestro Señor Jesucristo solamente queda la condenación eterna. Pero para entender eso del juicio universal, vamos a ir al tercer y último paso, que es el que decíamos, la sentencia que se dictará en ese juicio. Muchas personas hoy en día se complican y no son capaces de entender por qué tiene que haber un juicio universal. Si ayer decíamos en nuestra preparación que justo después de la muerte todos vamos a pasar por nuestro juicio particular, nosotros a solas con Dios, si ya estamos juzgados, si ya en el instante mismo de morir nosotros nos presentamos delante de Dios y se dictará una sentencia, iremos al infierno para siempre, estaremos durante una etapa de purificación en el purgatorio y luego iremos al cielo, o algunas almas especialmente privilegiadas irán directamente a la gloria celestial, al cielo para siempre. Si esto ya es así, ¿por qué se tiene que dar sobre nosotros un segundo juicio? Porque considera que no estamos hablando que en el juicio universal, como venía diciendo, serán solo juzgados los que en el momento en el que se dé el fin del mundo comparezcan, estén en la tierra delante de Dios que se va a presentar, sino que serán juzgadas todas las generaciones de la tierra, como decía, desde la creación hasta el fin del mismo mundo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tienen que ser juzgados todos de nuevo? Pues bien, esto lo vemos en la sentencia y seguimos los pasos que da el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Al fin, el juicio universal es necesario, especialmente en su sentencia, por 5 motivos. El primero de ellos es para gloria de Dios. Tiene que haber un juicio universal, aparte del juicio particular que Dios tendrá con cada alma justo después de morir. Por esta razón central, que es la primera y la principal, para gloria del mismo Dios. Tiene que quedar patente en todo el mundo que Dios es lo más grande. Tiene que quedar bien remarcado en toda la creación y en todos cuantos han vivido a lo largo de los siglos que Dios es lo más grande. Nos hemos equivocado. Nos estamos equivocando, querido hermano. Pensamos que lo más grande es el político de turno que gobierna en un estado, la élite que en el mundo trata de mover los hilos para que se hagan determinadas cosas. A veces hasta nosotros los católicos practicantes estamos tremendamente equivocados. Pensamos que lo importante es el sacerdote, el obispo, el papa, aquel fraile o aquella monja que predica bien, el fiel que está haciendo apostolado en no sé qué lugar y escribió no sé qué libro. Nos vamos detrás de las personas humanas y olvidamos que toda persona humana es mediación. La persona humana solamente sirve, esté donde esté y haga lo que haga, si está sirviendo de puente entre el resto de la humanidad y Dios, si está cumpliendo la voluntad de Dios, si transmite la voluntad de Dios, su querer y su voluntad a aquellos que le escuchan. Porque de todo punto hay que darse cuenta que cuando una persona, sea quien sea, y tenga el cargo que tenga, esté en la vocación en la que esté, si se coloca por encima de Dios, no sirve para nada, sea quien sea. Y nosotros, como decimos los hispanos, metemos bien hasta el fondo la pata, nos equivocamos bien cuando hay una especie de empeño de reafirmarnos en la persona que tenemos delante, olvidándonos de Él, de Dios nuestro Señor, que es el auténtico importante, el único que de verdad es el más grande por encima de todo lo creado y de todo cuanto existe. No hay nada ni nadie que esté ni siquiera a la altura, a la misma altura de Dios. Todos los demás estamos por debajo. Los santos, fíjate que cuando hablaban de la Santísima Virgen, decían más que tú, solo Dios. Estaban queriendo decir que incluso la Virgen, siendo tan grande y estando por encima de todo lo creado, todavía por encima de la Santísima Virgen está Él, Dios nuestro Señor. Pues bien,
esta especie de empeño que hay en la sociedad, y reconozcámoslo, insisto, también dentro de la Iglesia, de reafirmar al hombre, de colocar al hombre siempre en el centro, de denostar a Dios, de ponerlo en el último lugar, de rechazarlo y vilipendiarlo, al fin y al cabo va a tener una solución universal. Y esa solución universal se dará en ese juicio universal delante de toda la creación entera. Por tanto, las cosas no se van a quedar así. Nosotros pensamos que el ateísmo, el agnosticismo y toda esta era de libertinaje que nace de ese mismo liberalismo moderno, desde el siglo XVIII hasta esta parte, eclosionando delante de nuestras narices en pleno siglo XX, creemos que ya esto no tiene vuelta de hoja. Cuidado, no, Dios no pierde batalla. Esta situación histórica será Él que la revierta. Y detrás de esta situación histórica, como decía, vendrán 1000 años de presencia de la tierra, de la Iglesia en esta tierra, de una forma victoriosa, gloriosa, auténtica. Pero al fin, cuando vuelva de nuevo la tribulación, se acabe el mundo, vendrá la auténtica solución que se llama juicio universal, donde Dios dejará bien claras todas las cosas, dando gloria a sí mismo. Este es el primero de los objetivos del porqué del juicio universal. El segundo es para gloria particular de nuestro Señor Jesucristo. Se verá como el Supremo Señor, lo estaba afirmando antes. Esa cruz y esas señales, esa cruz y esas heridas en su cuerpo, que muchas personas la vieron como la victoria sobre Cristo, Él dirá, no, yo soy el Señor, yo soy quien gobierno. Lo único que yo no he querido gobernar y triunfar a través de lanzar rayos sobre la humanidad, sino dejándome crucificar. Esto que ha parecido mi derrota es mi victoria. Esto que ha parecido el triunfo del mal y del demonio sobre mí es mi auténtico baluarte sobre el mal. En tercer lugar, se tiene que dar sentencia, se tiene que celebrar juicio universal para gloria de los santos, que en ese juicio universal se verán al fin como los que supieron elegir. ¿Cuántas veces los santos han pasado de forma denostada a través de la humanidad, a través de su historia y a través de sus instituciones? ¿Cuántos que han sido vistos como la basura del mundo? Mira tú, este escogió ahora vivir pobre, aquella ahora rechazó el matrimonio para entregarse a Dios en medio de la vida religiosa. Mira tú ahora, aquel hombre casado ha decidido ser fiel a su mujer cuando eso ya no está de moda. Ahora aquella mujer ha decidido ser madre y dejar de evitar a los hijos y luchar por la vida y tener todos los hijos que Dios les mande y educarlos para el cielo. Mira tú, esta mujer tan anticuada. Los santos han sido y están siendo denostados. En el momento del juicio universal quedará claro que ellos son los que han sabido escoger. En cuarto lugar, en consecuencia de lo que vengo diciendo, para confusión de los malos, cayéndose definitivamente la falsedad de la tierra. Ya no podrá engañarse nadie más. Dios es el victorioso. Cristo es el auténtico Señor. Los santos son los que de verdad estaban en el camino correcto y auténtico. Por eso, al fin, en quinto y último paso, el juicio universal es necesario para que los cuerpos, esto lo olvidamos, pero es un dogma de fe. Decimos en el credo, yo creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Que resuciten las almas es una evidencia. Nos cuesta más creer que este cuerpo nuestro va a resucitar. Sin embargo, Job en el Antiguo Testamento lo dice, en esta carne mía yo le veré. Por tanto, el juicio universal es para que los cuerpos que han sido enterrados en todos los cementerios de la tierra a lo largo de todos los siglos de existencia de este mundo, se junten otra vez con sus almas y así se condenen con ellas para siempre en el infierno, y por tanto las almas, que cada una en su juicio particular ya había sido condenada por Dios al infierno, tenga una condenación completa, porque solamente estaba sufriendo en su alma, ahora va a sufrir completamente con su alma y con su cuerpo.
luego comiencen a sufrir de una forma entera. Pero no solo por esto, sino porque los cuerpos de los santos, de todos aquellos que a través del purgatorio ya llegaron al cielo, o que aquellas almas privilegiadas que ya estaban en el cielo, los santos estaban gozando solo con sus almas, al fin comiencen a gozar también con sus cuerpos, y la gloria para ellas también sea entera. A partir de este momento, de la sentencia dictada en el juicio universal, la gloria del cielo y la condenación del infierno serán infinitamente mayores. Si ya está Santa Rita, San Antonio, San Juan, San Pedro, San Matías en el cielo en gloria, después del juicio universal su gloria será infinitamente mayor. Por lo que digo, no disfrutarán solo con su alma, como hasta ahora, también con sus cuerpos. De aquí que la Iglesia venere con tanta devoción las reliquias de los santos, especialmente cuando se tratan de trozos de sus carnes, de trozos de sus huesos, de trozos de su pelo, de sus uñas, de cualquier parte de su cuerpo, porque esta es la fe de la Iglesia. Creo en la resurrección de la carne. Si nosotros decimos que Santa Rita de Casia está en el cielo y que en el altar hay un relicario con un trozo de hueso suyo, significa que en el momento del juicio universal de todos los relicarios de la tierra, así como de todos los cementerios e iglesias de la tierra, saldrán todos los cuerpos para de nuevo reconstituirse en sí mismo, en un solo cuerpo con belleza y esplendor junto a esas almas. Lo mismo, tristemente, ocurrirá con aquellos pobres condenados del infierno y la reunificación de sus cuerpos con esas almas condenadas. Cuando nosotros veneramos la reliquia de un santo en esta tierra, la besamos o recibimos bendición con ella, estamos reconociendo, estoy besando el cielo. Porque en algún momento, cuando el juicio universal se dé, este trozo de este santo que ya está en el cielo, va a estar en el cielo con él, porque es parte de su cuerpo, es su hueso, es un trozo de su carne o cualquier parte de su cuerpo. En este sexto día de preparación, sigue dándote cuenta de que seguir el espíritu del mundo trae sus consecuencias eternas para siempre. Viendo el juicio universal hoy, si lo meditas bien delante de la presencia del Señor, te darás cuenta que lo mejor es que cuanto antes abandones el espíritu del mundo, por mucho que le caigas mal a algunas personas o por más difícil que pueda ser en esta época moderna. Lo pido a Dios para ti con mi oración y penitencia, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.